Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a una transmisión más aquí en Plural. Hoy tenemos dos temas bastante importantes sobre la mesa que han acaparado prácticamente los titulares también de los noticieros, pero también que los próximos días seguramente se va a dar a notar. El primero de ellos tiene que ver con lo que sucedió este sábado, lamentables y brutales las imágenes que estuvimos viendo muchos y los que fuimos testigos a través de redes sociales y también como lo que se estuvo compartiendo. De hecho, todavía me acuerdo, se pone la piel chinita de todo lo que estuvimos viendo ahí. Lo que sucedió en Querétaro, en el estadio La Corregidora, ahí en el partido de fútbol que estaba entre el Querétaro y Atlas. Vamos a abordar este tema, todo lo que ha pasado ya casi 48 horas después de que sucedió estos lamentables y terribles hechos, muy vergonzantes también. Y también, por supuesto, vamos a presentar otro tema que está en la agenda pública. Mañana es el 8M. El Día Internacional de la Mujer se conmemora, no se festeja, no se celebra. Es un día para conmemorar una lucha histórica de mujeres por que se tenga piso parejo, también porque haya mayor justicia también y por una mayor igualdad entre mujeres y hombres. Son los dos temas que les estaremos presentando esta noche. Me da mucho gusto recibir hoy aquí en el estudio. Nos acompaña, empezamos primero con las damas. Primero nos acompaña Lucía Almaraz. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, pues un gusto siempre estar con Gabriel, Guillermo y con mi amigo Poncho. Hola. Alfonso Márquez, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, siempre un placer estar aquí con todos ustedes para compartir e intercambiar nuestras opiniones. Así es. Buenas noches, Guillermo Velasco. Hola, Vania, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Realmente me parece que son dos temas fundamentales. Se va a poner bueno. Se va a poner muy bueno esto, ahora sí. Buenas noches, Gabriel Torres. Buenas noches, Vania, y buenas noches a Poncho, a Lucy y a Guillermo para discutir estos dos temas, además atípico el plural, que generalmente abordamos tres y hoy vamos a hablar de dos temas. Para que tenga un poquito más de tiempo, porque hay mucho que hablar. Los dos temas son de importancia internacional, o han acaparado por lo menos ya los reflectores también a nivel internacional. ¿Les parece si empezamos con lo que sucedió este fin de semana? Terrible el sábado. Las imágenes ya dieron la vuelta, ya han pasado casi 48 horas. Se habla en principio de 26 personas lesionadas, 19 de ellas que ya fueron dadas de alta, que ya fueron reingresadas o también ya regresaron a sus estados. También de 5 personas más que todavía tienen lesiones, una de ellas con lesiones bastante graves de derrame cerebral, otra persona con lesiones en un ojo. Han sido impresionantes las imágenes, brutales. ¿Quién podríamos decir que quiénes son aquí, quiénes tienen responsabilidad de lo que pasó este sábado, este fin de semana ahí en Querétaro? Yo creo que antes de... Perdón, Poncho. Adelante. Bueno, antes de hablar de responsables, que me parece que los hay, por omisión y por acción, me parece que tenemos que ver las diferentes facetas como esto puede ser analizado. A ver, en primer lugar, no digo que sea la razón, pero es que hay que entender el caldo de cultivo para estas cosas. El fútbol siempre es pasión. Y es hasta cierto punto, entre comillas, conflicto. Hay de conflictos y de pasiones a pasiones, pero el fútbol hay partidos que son muy calientes. ¿Y por qué refiero esto? Porque efectivamente un asunto así prende cuando Gabriel Tarde, sociólogo, se refiere, por ejemplo, al ataque, a la transformación de las multitudes en temas que parecen como, digamos, como un grupo de animales. Es decir, se pierde la individualidad, pero eso se da en un contexto particular. Después también hay un entorno en el país sumamente polarizado, más allá del fútbol, que también hay que señalarlo. Pero vuelvo a lo que pasaba con este partido. Hay rivalidades históricas entre Querétaro y Atlas. Atlas es el campeón. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Con independencia de a quién le vayamos. Efectivamente hay partidos que tienen que ser, todos tienen que ser cuidados, pero hay partidos que tienen que ser especialmente custodiados, con las políticas y protocolos para salvaguardar a las personas, a las familias, a quien va a un entretenimiento, a pasarla bien, a gozar de un juego de fútbol, que a eso iban muchas personas. Muchas familias. Muchas familias, había niños, mujeres, en fin. A eso va la gente y eso es lo civilizado. Eso es lo propio pese a la pasión del fútbol. Entonces, y voy a un tercer elemento. Comienza un asunto que a mí me parece que supera los pleitos que en ocasiones hay a través de las barras de apoyo. Es decir, me parece que se exacerba de una manera. Una hipótesis es la propia provocación. Es decir, un asunto que en realidad tiene una llama de dónde prender, pero que me parece que podría ser perfectamente y quirúrgicamente definido por las condiciones tan salvajes en las que se da, con tanta hazaña y demás. Destaco también la opacidad que hay respecto a todo lo que pasó, porque efectivamente en un primer momento había la narrativa de 17 muertos. ¿Pero dónde salió esa cifra? También es ¿Dónde una sale esa cifra? responsabilidad. Entonces, así como no hay manera para afirmarlo categóricamente, cuando ves los cuerpos desnudos, casi torturados, en fin, como que diera la sensación
que fuera imposible que no hubiera algún muerto. Y entonces también esa insistencia del gobernador de Querétaro, en donde en realidad hay una narrativa, pero también me parece que hay muy poca transparencia en cómo se maneja la información. Los políticos, como siempre en este caso, o se quieren subir al carro, que es el caso del gobernador de Jalisco, decir, aquí protegemos, aquí en fin, y por otro lado, Curi salvaguardando su imagen, porque además se asume presidenciable, y este es un golpe que trasciende, Vania, al país. Claro. Como bien lo refieres, las imágenes de lo que vimos en ese momento son imágenes muy fuertes, y termino con esto. También esto se habla de, no hay protocolos, por un lado, ante un partido así, haya sido provocado o no, haya participado, que puede ser la delincuencia organizada o no, lo cierto está en que la policía brilló por su ausencia. Lo mismo las cámaras de televisión. Hay una imagen aterradora de un poli hablando por teléfono con toda la gente y atrás corriendo en desbandada, verdaderamente como animales y demás. Y después que a estas alturas no exista un solo detenido, me parece que es la impunidad llevada a su máxima expresión. A ver, ha habido en Europa grescas fuertes, sí, nada más que en cuestión de minutos hay detenidos. Es decir, hay la acción brutal y contundente para que se aplique justicia. Aquí tenemos pocos datos, me parece que hay narrativas que no se comprenden del todo o que no son creíbles, y por otro lado, hasta este momento, impunidad total. Termino con esto, muy lamentable, una vergüenza que seamos vistos en el mundo con lo que pasó en Querétaro, y me parece que tendrá que haber una investigación de fondo, sanciones hasta donde tope, porque me parece que esto es terrible lo que ha sucedido. ¿Será reflejo de lo que estamos viviendo a nivel nacional, internacional, la violencia sin duda socialmente? Alguna, sin duda alguna. Estamos viviendo violencia en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito del seno familiar. Y en este contexto, pues, si estamos viviendo en un mundo violento, en un país violento, en un momento de mucha polarización, a tu pregunta inicial, que quién tiene la responsabilidad, si había que enumerar, evidentemente hay varios responsables, si hubiera que enumerar, empezaba con la autoridad local, con la autoridad en Querétaro, que no previó las condiciones que se estaban dando en un partido de esta naturaleza. Ahora lo sabemos, yo no tengo nada que ver con el Atlas ni con el Querétaro, pero quienes están involucrados en las aficiones saben, si han dado a conocer, que hubo amenazas en los días previos y advertencias de que se iba a armar la gresca y que iba a haber de todo. Y alentando a otros para que se sumaran. Y lo hubo. Habría que revisar muy bien todo lo que pasó, porque efectivamente, dicen allá en Querétaro, el equipo, que había un equipo de seguridad de 600 elementos. Hoy un especialista en seguridad en Guadalajara me dicen, en Guadalajara no existe un grupo de seguridad que tenga 600 elementos para cuidar nada. Ni siquiera el que contraten en el OmniLife, tienen que echar mano de otros grupos. Así es de que es falso que había un grupo de seguridad con 600 elementos. Además, no se ven. Se ven unas personas que traen camisas anaranjadas, casi todos son mujeres, por cierto, y ellos se repliegan y unos cuantos le entran también a los trancazos a golpear a los aficionados del Atlas. Es decir, habría que revisar con mucho detenimiento, y me parece que ya todo el país lo ha estado revisando, incluso más allá de nuestras fronteras, como para que a estas alturas no haya siquiera un detenido, como ya lo decíamos, o por lo menos unos buscados, ¿no? Se está buscando a 7 cabecillas no sé, no. Y hay imágenes. No conocemos nada. Esta tarde, hace un rato, dio a conocer un periodista de una cadena internacional de deportes una lista en la que él ha estado en contacto, han estado investigando, han estado en contacto también con las barras. Hay 8 personas ilocalizables. O sea, no podemos hablar de muertos porque nos tenemos que quedar en la versión oficial. No hay cómo comprobar qué es lo que se estaba pidiendo. Si alguien pero hay dice que 8 personas que no aparecen todavía, de acuerdo a este periodista. Quienes vimos las imágenes, yo juraba que había muertos ahí. O sea, no sé cuántos, pero ya se veían muchos por las acciones, por los golpes, por los tubazos en la cabeza. O sea, no podía ser posible que no hubiera muertos. Ojalá que de veras sea cierto, que no nos estén mintiendo. Porque si nos están mintiendo, están metidos en un bronconón quienes nos han metido, y se les va a venir un bronconón terriblemente peor. Seguimos sin saber quiénes están ahí de responsables. Hay varias autoridades, es toda una cadena de responsabilidades entre quienes organizan, entre la federación, entre lo que se ha visto.
Debe de haber también sanciones ejemplares. Todavía están pendientes cuáles van a ser las sanciones. Hay funcionarios que ya fueron dados de baja. Y insistimos, sin ningún detenido, pese a que hay imágenes donde perfectamente se les ve el rostro, donde hay sujetos que subieron fotografías, donde se les ven los tenis manchados de sangre, donde traen playeras de algún jugador del Atlas, y no hay detenidos todavía. ¿Qué está pasando? A ver, yo parto de, hay una premisa que dice, si nadie se hace responsable, todos somos responsables, ¿no? En este contexto en donde justo ya se refería, ¿no? Pues es una escena de cómo se refleja cómo estamos como país, ¿no? Venimos con antecedentes importantes en eventos violentos, sin más los temas de Fresnillo, ¿no? Con personas colgadas en puentes, el tema de Michoacán con aparentemente este tema de fusilamiento y luego ahora este tema en la corregidora, ¿no? Y cómo además, Vania, en el tema de la sociología criminal para los que somos académicos, es justo el análisis de cómo una muchedumbre organizada, de manera fortuita pero organizada, realiza este tipo de eventos, ¿no? En donde además ves un tópico de crueldad, donde hay personas que ya están inertes literalmente, ¿no? Por las lesiones y finalmente siguen golpeándolos. Ahí hay un esquema también, algunas vertientes, algunas características de lo que se dice que podría estar involucrado el crimen organizado, sobre todo con el tema de esta característica en donde desnudan a los cuerpos, a las personas, ¿no? Para atentar todavía más contra su dignidad humana. Entonces, yo creo que en esta parte en donde ya salen las autoridades y hacen un reconocimiento y se lamentan sobre los hechos, yo creo que ya no es suficiente. Definitivamente es como nos vivimos en México. Traemos un antecedente particularmente en el tema futbolístico, ya lo decía Poncho, ¿no? Creo que el evento más grave en este sentido había sido en Egipto hace como 10 años, ¿no? Con 170 personas muertas y muchas más personas lesionadas. Después de esto, sigue este evento que sucede en México, en donde aparentemente Querétaro es uno de los estados en donde cuenta con mayor incidencia delictiva frente a Guerrero, Jalisco y otros estados en donde traemos una grave crisis de inseguridad. Entonces, en este sentido, creo que se fallaron todo el tema de la planeación estratégica. Ya lo decían, había un antecedente importante sobre que podría haber una riña, una rivalidad, y entonces ahí la autoridad le falló. Yo lo que entiendo es que de estos 600 eran entre personas de seguridad privada, que también en este sentido la versión que se corre es que lo que hicieron días antes fue lanzar volantes e invitar a quien quisiera unirse, ¿no? Y decir, te vamos a pagar 300 pesos porque vengas y apoyas, vente de negro, la hidratación va a ser a cuenta de nosotros y te vamos a pagar la cantidad de 300 pesos. Entonces, no hay una profesionalización real en el tema de la seguridad privada, ni en Querétaro, pero tampoco sucede en Jalisco. Y el tema de la seguridad pública estaba alrededor de los estadios, que esto también me parece muy discrecional, porque cada estadio, cada sede decide cómo va a implementar su operativo de seguridad. En el caso de Jalisco hay seguridad privada, hay seguridad pública, perdón, dentro del estadio, pero porque se les hace un pago como una remuneración, ¿no? Aquellos elementos que no están en servicio, pero que quieren ir a cubrir el evento porque se les va a pagar. Entonces, toda una tragedia en el tema del evento de fútbol, pero una tragedia en cómo nos vivimos en materia de violencia y de inseguridad pues, en el país. ¿Es un reflejo, Gabriel? Bueno, yo creo que el fútbol no podía ser una isla del clima de violencia que vive el país. Lo ponía ya en apunte Guillermo al inicio del programa. Si tenemos una violencia desbordada en prácticamente todos los espacios, incluyendo la familia, pues era cosa de tiempo que también este clima de violencia impune en el país se manifestara en lugares tan concurridos como lo son los estadios. Pero además no somos pioneros en esto, digo, para aquellos que no tienen el contexto internacional, que decir que hace más de una década surgió en países, digamos, tan civilizados como Inglaterra, con los hooligans, y también ocurrió en el Cono Sur con los hinchas en Argentina. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que esos fenómenos que ya habían aparecido en otros dos países relacionados con las barras, con estos grupos organizados que hacen del deporte un tema delincuencial, no todas, afortunadamente, pero un buen número sí tienden a devenir en esto, pues se convirtieron en grupos de presión y luego en un clima de violencia exacerbada en el país, en grupos violentos que ya se disputan la integridad física en el estadio. Bueno, lo importante acá es que hay fenómenos que ya nos venían advirtiendo de ese clima de intolerancia. Por ejemplo, el grito homofóbico que nos tiene, por ejemplo, la FIFA
muy marcados a los mexicanos con ese tema, que viene desde el 2007, motivo por el cual se sigue evaluando si en el 2026 se puede realizar o no un mundial de fútbol en México. Bueno, ahora le sumamos el tema de la violencia. A ver, yo creo que cuestionar el número de elementos de seguridad pública o privada que había en el estadio, y que creo que el dato más acertado lo trae Reforma, que dice que eran 358 de seguridad privada, más 150 policías estatales y más otros 100 municipales, que la suma de todos esos dan los mentados 600, que no eran de una sola corporación, sino de una suma de corporaciones que participaron. Pero es que no podemos creer que un deporte tenga que convocar ahora a un aficionado y un policía. O sea, meter al estadio un policía casi por cada 10 aficionados, porque pareciera que tenemos una reunión de reos del penal, delincuentes que cuando entran al estadio se olvidan de que son ciudadanos, padres y madres de familia, hijos, y que hacen del fútbol un ejercicio de violencia física que pone en riesgo la existencia. Hay una norma y un protocolo, Gabriel, de la Federación Mexicana de Fútbol, que marca que tiene que haber un elemento de seguridad por cada 100 personas asistentes al estadio. O sea, sí existe ese protocolo y esa norma que no se cumplió tampoco. Pero, Poncho, yo lo que creo, bueno, está bien, en el tercer mundo todo lo queremos resolver por la vía de contratar policías, o sea, de ponernos policías para que no nos portemos mal. Yo creo que tendríamos que revisar más bien es si el fútbol hoy está convocando a disfrutar de la sana pasión del deporte, o el fútbol y la Liga MX, por descuidos múltiples, hasta por asuntos de orden sociológico, está convocando al ejercicio o a la práctica de una actitud delincuencial. Porque si es lo segundo, pues yo creo que las medidas que se han tomado hasta ahora han sido francamente tibias. Y lo vemos también con el tema de las barras, ¿no? Este tema sí da todavía muchísimo. Como dijo Gabriel, no se puede sustraer el fútbol a una realidad. Y en esta realidad que vivimos en México, los grupos delictivos están metidos en un montón de ámbitos de la vida nacional. Es correcto. Y uno de ellos es desde las barras. O sea, no quiere decir que estos pertenecen al cártel de no, lo que pasa es que pues los delincuentes también son aficionados. A ver, ese es un tema toral. ¿Cómo penetra la delincuencia ambientes? Con ese tema. Con el tema de las barras, que seguramente también da muchísimo de que lo vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos ahorita con este tema que todavía tiene bastante para irlo desmenuzando. Gracias por continuar aquí con nosotros. Nos quedamos en una parte importante. Una de las sanciones que se han estado previendo en este tema del sábado, del partido de fútbol, donde vemos imágenes con muchísima hazaña de la gente, cómo golpea, incluso personas que pasan y ven a alguien que ya está en el piso y pasan y lo patean, le brincan en la calle. Horrible, horrible. Las imágenes son terribles. Llega un momento en que uno dice, no necesitas estar viendo eso. Exacto. Y hablábamos el tema de las barras. Algo querías mencionar, Guillermo. Se hablaba también de eliminar el tema de las barras, no permitirles entrar a los partidos cuando van de visitantes. Pero eso, mira, en todo caso, a ver, es que hay barras que con pasión y demás, pero operan en los márgenes, digamos, aceptables de lo que es la pasión y el pique que está a través de redes sociales. O sea, me parece que eso también es inherente al fútbol. En fin. Pero de eso llevarlo a los golpes, pero a ver, pero es a lo que voy. Nivel. Me parece que es lo que prueba que algunos grupos de la delincuencia han penetrado, no solamente en las barras, los medios universitarios, el ámbito de los sindicatos. O sea, esto me parece que es muy delicado porque, a ver, a final de la historia hay grupos de poder, ahora sí que élites del poder, que también operan a través de porros, a través de matones a sueldo, a través de aparentes miembros de barras que a lo mejor no lo son. O sea, hay manera de reventar eventos en donde si de ya tienes un entorno caliente y tú te metes con un propósito desestabilizador político, lo planteo como hipótesis, pero lo que quiero decir es una pena que en un país donde no se respeta la ley, donde hay impunidad, la delincuencia organizada que antes tenía, por así decirlo, espacios delimitados y la complicidad, porque he operado con la complicidad o cuando menos, de alguna manera, el no hacer de la autoridad. Pero ahora también va a eventos deportivos, es decir, eso es lo que yo quería destacar, que me parece que amén de todo lo que tendría que haber de sanciones, investigaciones y demás, que puede haber sanciones muy serias, lo que tendríamos que pensar también es que el abrazos no balazos, pues no necesariamente da resultado. Lo que el presidente plantea hoy, hablando de que son vestigios del neoliberalismo, pues me parece que es volver a poner, o sea, es una cosa vergonzosa, ya rayar en lo, no sé si en lo ridículo, en lo demencial, pero realmente mirar a otro lado
Pero es seguir, fíjate, por un lado es una contradicción. El presidente sigue polarizando, que no digo que sea responsable de lo que ocurrió, pero contribuye al clima de crispación en el país, pero encima, en lugar de también sumarse ese clamor de responsabilidad de justicia, lo que dice, no, estos son vestigios del neoliberalismo, me parece francamente patético. Hay que decir, o sea, las barras, aquí eran porras. Y yo me acuerdo, La porra del Atlas. yo iba a los juegos de las Chivas, a la porra popular Pepe Martínez, y traían pompones y echaban... Matraques. Nada de eso. En 1996, la directiva del equipo Pachuca decidió traer la figura del modelo de las barras, los hinchas que apoyan a los equipos argentinos. Y no solamente trajo el modelo, se trajo a varios líderes de barras a que fundaran la barra del equipo Pachuca, y de ahí se fue replicando en los demás equipos. Por cierto, la segunda barra que se formó fue la barra 51 del Atlas. Es decir, es un modelo que no era nuestro, que lo fuimos a traer, Lo tropicalizamos. que sabíamos que era violento, que sabíamos que era indeseable. En Argentina no pueden ir mujeres a propósito del 8M, no pueden ir mujeres al estadio, porque es tanta la violencia que pues puede Era pasar peligroso cualquiera. ya de Sumamente entrada. peligroso para Así ellos. es. Y otra cosa que yo me pregunto de los hechos de ayer, ¿por qué no llegó la policía? ¿Cuánto tiempo duramos los que estábamos viendo el partido? Seguramente, creo que yo nomás. Yo soy más futbolero, pero seguías viendo el partido y dices, ¿dónde? O sea, van a llegar ahorita van a llegar los de SWAT, van a llegar... Policías hablando por Antimotines. teléfono mientras Dije, pasaba una cosa- Hombre, ¿A qué horas van a Solamente llegar los abriendo las cuerpos rejas. de auxilio? ¿A qué horas van a...? Y seguía. Y no hubo, o sea, no llegaron los camiones con granaderos ni nadie. O sea, No no llegó estaban nadie. ni cerca. Y por lo mismo, pues tampoco hubo ningún detenido. Y Bueno. es que ahora parece que fueran un grupo de choque, ¿no? Las barras. Y lo que entonces deja como hoy un mensaje, este tipo de eventos para las personas que nos gusta el fútbol, pues es justo eso. No es un lugar propicio para llevar a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y entonces van a desincentivar esta parte. Pero por otro lado, para los que están de fútbol, más que yo, tiene que ver con que ahora estas partes disciplinares que están tratando de implementar, pues pareciera que no son las que van a resolver la problemática, ¿no? El tema de desaparecer las barras, el tema de ya no vender bebidas alcohólicas al interior. Yo creo que tendríamos que ver más allá de solamente el evento, y el tema de la cultura de la paz, que ha faltado mucho pues a nivel de educación en México. En general, bueno, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ya a través de unos tuits decía, vendrá un estricto control de grupos de animación de todos los clubes de la Liga MX con aplicación efectiva de protocolos de prevención y reacción en los estadios, de prevención y también de reacción, de que alcanzan a llegar si sucede algo. Dice, la comisión disciplinaria realiza una investigación a fondo y veremos medidas ejemplares y extraordinarias para evitar que actos de violencia como los del sábado pasado vuelvan a suceder. Se había hablado también de suspender algunos partidos, pero se habla también de que mañana hay reunión para poder ya tomar las decisiones, qué es lo que sigue, y si el próximo fin de semana sí hay partido, si hay medidas ejemplares. ¿Cuáles podrían ser esas medidas ejemplares o qué podría ser lo que uno podría esperar? Pues es que, mira, cuando uno impone una sanción o una multa, digamos, detrás de la multa, el proceso sociológico que hay detrás de una multa es inhibir a una mala conducta. O sea, yo te pongo una penalidad que puede ser económica o privativa de la libertad o de restricciones, en este caso al club. Habrá que ver si la Liga MX va a tener la capacidad de inhibir por la vía de las penalizaciones que aplique mañana, que no me quiero adelantar ni especular sobre ello. Creo que hay que darles el beneficio de la duda de que lo que han dicho va a ser en realidad ejemplar, porque si así como lo leíste ocurre, es decir, si son capaces de aplicar una penalidad ejemplar para que los clubes y las barras que apoyen estos clubes entiendan que en vez de hacerle un favor le ocasionan un gran daño a su equipo con ese comportamiento violento, si es lo suficientemente ruda la penalidad que reciban, entonces creo que se puede inhibir la conducta. Pero si las barras y estos grupos violentos que van al estadio a agredirse físicamente entienden que que parte del deporte es ahora el ejercicio de la violencia y la intimidación dentro del estadio, y que la multa vale la pena pagarla a la luz de la diversión que les genera o que les propicia tener violencia física contra otro equipo, contra aficionados de este equipo, pues esto se va a alentar. Yo creo que para que las penalidades funcionen como eso, como un elemento inhibidor de la conducta, tienen que ser, como lo leíste, lo suficientemente fuertes y ejemplares para inhibir la conducta. Ahora, una cosa es lo que se está haciendo cara al futuro con esas medidas, pero no se nos olvide
que aquí hay delitos que perseguir de lo ocurrido. Porque una cosa es cómo prevenir siguientes juegos y si ¿Cómo México fue... Pero lo cómo que reaccionar. sucede hoy Pero lo que jurídicamente. sucedió ayer, donde hay evidencia, hay grabaciones, en fin, hay testimonios. Hay rostros de gente. Hay rostros que estamos viendo en las redes sociales y que no suceda absolutamente nada. Para mí sería la primera señal de que entonces lo demás tampoco va a funcionar. Volvemos Porque a lo que además- hemos tocado No. antes, la impunidad. Porque La además impunidad. ahí hay un tema, ¿no? Con el evento, por ejemplo, de Michoacán, vuelvo a eso, dijeron, no, pues no hay cuerpos, ¿no? O sea, no está realmente evidenciado. Bueno, pues acá, medios de comunicación, flagrancia totalmente de los hechos, rostros que incluso los propios usuarios de redes han tenido que hacer, ¿no? No ha sido la autoridad. Y ahí, bueno, el tema de los delitos, ¿no? Sin duda, sin duda. Hoy en la mañana el gobernador de Jalisco hablaba de que ya le había comentado su homólogo, el gobernador de Querétaro, que iba a haber detenciones, que ya estaban por comenzar a detener personas. Han pasado 48 horas, de hecho ahorita ya es tendencia también en redes, que ya van prácticamente 48 horas y que no hay detenciones. Se ven los rostros perfectamente de quiénes son los que están agrediendo. Hay quienes subieron fotografías, hay personas que incluso ya han identificado, dice, él se llama así, vive en tal dirección, lo pueden encontrar en tal lugar. Empiezan a circular, identificables también. Eso por un lado de los castigos y por otro lado que también tiene que ver con lo que volvíamos a hablar hace un momento, el manejo que le han dado de la crisis en temas de comunicación, de si hay o no hay personas que han fallecido, que los números que de dónde habían salido, quién los había sacado, de dónde sacaron la cifra de 17, pero hasta el momento la cifra oficial o lo que se tiene oficialmente es que no hay personas fallecidas, aunque también se hablan de desaparecidos. Así es, dicen que ante la ausencia de información lo que viene es la especulación. La duda, la Y creo que la información no es clara, no es creíble. Lo tengo que decir, todo el mundo lo dice, incluso ahora nos están acusando a los medios, dicen, ustedes también son cómplices, se están callando. No, pues no es que seamos cómplices, es que yo no tengo ninguna evidencia de que haya muertos, más allá de, luego, personas ilocalizables, que todavía siguen siendo ilocalizables. Ojalá que pronto haya un poco más de claridad sobre esto y sobre de las sanciones. Muy probablemente lleguen a la desafiliación del equipo ¿Crees que Querétaro, que son muchos millones de pesos los que va a perder ahí una empresa y un empresario, pero que les puede servir de escarmiento a los demás Ese sí dueños. podría ser ejemplar. Así Pero es. también Claro. hablaban si Ahí esa es misma sanción se proporcional. hubiera aplicado si fuera otro equipo grande, otros equipos. No, no. No lo hubieran aplicado. Pero bueno, aquí pero tienen una piensa que la oportunidad. apliquen. Aquí tienen una oportunidad para que los otros equipos que también tienen barras violentas, que por cierto son todos, prácticamente todos, lo consideren bien y tomen medidas. Tristemente, todo lo que dice el presidente de la Federación Mexicana, Miquel Arriola, es lo de siempre, es a tapar el pozo el día cuando el niño está ahogado. Al revés. Ahogado el pozo. Entonces, A tapar el ahogado? pozo cuando está ahogado el niño, sí. Tapar el pozo. Ahogado el niño, tapar el pozo, pues. Sí. Se entendió. se entendió. Y vamos a ver si hay las medidas ejemplares, si hay investigaciones. Y efectivamente, yo creo que ha habido un muy mal manejo, como bien lo apuntas, en materia de Manejo de comunicación. crisis. Porque cuando tú el tema no eres claro, cuando dejas lugar justamente a la especulación, los vacíos de información se llenan de rumores y demás. Y aquí me parece que hay más, insisto, el afán de protección de imágenes políticas que realmente llegar al fondo de las cosas, y evidentemente por eso hay tantas inconsistencias. Y iremos viendo en los siguientes días, pero a mí me parece que hoy hay narrativas de aquí no pasó nada o de minimizar algo que a mí me parece que es francamente muy grave. Porque también es un tema económico, ¿no? El tema También. del fútbol, A ¿no? ver, hay un negocio detrás. Así es, justo Y eso. en un momento en que el país está en proceso de recuperación Exacto. económica, habría que cuidar todo ese asunto. Sí, pero yo creo que precisamente para cuidar el fútbol, hoy el castigo tiene que ser sumamente ejemplar, porque si no, lo vamos a volver a ver, ¿eh? Sí, sí. Va a haber un segundo o tercer estadio y vienen este domingo 2 partidos importantísimos de equipos fuertes, donde la rivalidad es amplia y que este fenómeno puede repetirse. Si la afición no entiende que el comportamiento violento perjudica al equipo de sus amores, esta conducta Ese es se el va tema. a volver a repetir. Simplemente piensa qué va a pasar cuando le toque jugar a Querétaro contra Atlas Así en es. el Estadio Jalisco. Se va escalando. No, y la rivalidad va más allá del fútbol, ¿eh? El problema de estas cosas es que, lo decíamos hace un momento, ahí hay el reflejo del país, pero esos temas transitan más allá de la cancha, de los vestidores y de las gradas, ¿eh? Porque a final de cuentas, ese tema genera unas rivalidades de ciudad a ciudad, como pasa, ¿eh? Es que esto es así. Es de la ciudad capital contra Guadalajara, es Monterrey contra no sé quién. Es que es así el tema.
Y este tema va avivando justamente polarizaciones indeseables, ¿eh? Pues Montesco contra la Sí, algo así, sí, Porque es una Milán, espiral sí. que no tiene llenadera, ¿eh? Pues- Esa es la realidad. Eso vamos a ver mañana, el día de mañana vamos a saber cuáles son esas sanciones ejemplares, no solamente también para los equipos o para las barras, sino para estas personas que son asesinos potenciales, que están sueltos y que están en la calle. Que si son capaces de hacer esto a una persona, todavía cuando la ves en el piso, y agredir con tal saña a alguien que ni siquiera conoces, independientemente del equipo que sea, o sea, te habla de lo que traes aquí y de lo que traes también de este enfermo que lado. podemos estar. Entonces vamos a esperar mañana cuáles son las sanciones, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con otro bloque más, también con información del 8M. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el llamado 8M, 8 de marzo, un día bastante importante porque además es cuando ya se empiezan a preparar todos los colectivos, ya desde hace semanas están listas para empezar a tomar las calles, para poder salir a alzar la voz. Estamos hablando en medio de un contexto que salen donde hay 10 personas asesinadas al día, 10 mujeres, 10 feminicidios por día en nuestro país. Nos habla de cómo es el contexto, en qué situación es la que estamos viviendo, qué es lo que se podría esperar o cómo podría tener, Lucía, todos los pendientes que se tienen en la agenda pública en el tema femenino, el tema, ahora sí, todo lo que se tiene en temas de género. Mira, yo lo primero que les pido es que me dejen el segmento a mí. No. No. Por eso de la igualdad. No se Con hable esto de la más. igualdad. No, porque mira, hasta me puse mis lentecitos para leer algunos para datos ver los importantes, solo para el contexto de quienes nos están viendo y de cuál es la problemática tan severa que de verdad estamos sufriendo las mujeres en materia de violencia. A ver, ya un poco lo decías tú. A nivel global, una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Esto estamos hablando en el mundo. En México, al menos, 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia. El 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y lo que tú decías, a ver, a nivel nacional, 10 mujeres privadas de la vida asesinadas de manera dolosa por un tema de feminicidio y Jalisco 4.5 mujeres a la semana, ¿no? Entonces, ni que hablar, por ejemplo, de la brecha de género. Por ejemplo, hablando de la tasa de participación económica, pues es de un 32.24 frente a un 72% de los hombres, ¿no? O sea, generan más empleo los hombres que las mujeres, porque las mujeres estamos en otras condiciones diferentes, ¿no? En el tema, por ejemplo, empresarial, ¿no? Por otro lado, en el tema de la brecha salarial, pues sin más, estamos al 51.1% frente a la brecha que tenemos con los varones y ganamos 63 pesos menos que los varones. Entonces, a ver, este día resulta tan importante, ya lo decías tú, Vania, al inicio, veía un meme que me parece muy importante decirlo, decía, a ver, si te felicita el 8 de marzo, Pégale. ahí no es. Ahí no es, y ahí no es porque Hablando de lo que violencia. queremos es conmemorar, ¿no? Hacer un acto reflexivo de qué es lo que vivimos constantemente las mujeres. Hoy precisamente Jalisco Cómo Vamos hace una recopilación muy importante en un estudio que se llama Ser Mujer en Guadalajara, y uno de los rubros que más llaman la atención es cómo en materia de seguridad frente a los hombres nos sentimos nosotros más inseguras en la calle, ¿no? Inclusive en las propias escuelas. Hay un dato muy, muy importante. Entonces, es tan importante que efectivamente va a haber ya se está convocando a una marcha que seguramente va a ser muy importante como la última que aconteció antes de la pandemia, una de las más grandes que ha tenido Jalisco, Guadalajara, y que en esto se proyecta que haya mucho más mujeres, pues justo eso, ¿no? Pidiendo el tema solamente de la igualdad y que pues hoy nos matan, hoy nos acosan, hoy nos hostigan y que ojalá que la autoridad hoy no esté más preocupada por cuidar los edificios ni los monumentos cuando pues justo eso, no nos han cuidado en la calle. Entonces es un día muy importante, Vania. Es ahora sí, para hacer notar las grandes diferencias que se sale a la calle, alzar la voz, para poder levantar la voz y decir, aquí estamos y es todo lo que hace falta. ¿Se podría decir que hay o no hay una política pública, una política de Estado para abordar los temas de mujeres, Guillermo? Yo creo que no la hay, es una política más ideológica que real. La violencia sigue, siguen los asesinatos, sigue efectivamente la pobreza. A ver, en este país el rostro más deplorable de la pobreza, digamos, es rostro de mujer, mujeres enfermas, mujeres pobres, mujeres violentas. Todo lo que has referido
Yo estoy plenamente de acuerdo. El problema es que efectivamente pasa el tiempo, pasan estas marchas que son estridentes, que son mediáticas, donde veremos violencia, lamentablemente, que es lo que suele pasar en todas ocasiones. No lo puedo generalizar. De hombres o de mujeres. Pero estas son particularmente agresivas y lo vamos a ver mañana, y es una pena, porque efectivamente todo este genuina exigencia de que concluya la violencia me parece que queda por muchos colectivos radicales en entredicho. Entonces yo lo que digo, a ver, cuando vas viendo las políticas son ineficaces, no hay una política que resuelva lo que pasa. ¿Qué vamos a ver mañana? Entre otras cosas, porque también aquí se cruzan muchas agendas, ¿eh? En lo que va a pasar mañana, que será seguramente, es un tema global, es un tema numeroso y es un tema en donde se cruzan agendas. Vamos a ver, por ejemplo, como lo vemos cada año, la reivindicación, por ejemplo, en el favor del aborto como derecho o como supuesto derecho. Eso va a sonar fuerte mañana. Y yo la pregunta que me hago, si eso en realidad tiene que ver con todo lo que ha referido Lucía en el sentido de la pobreza, de la violencia, de la discrepancia a nivel salarial. Entonces me parece que en todo caso esta marcha, mi impresión es que termina siendo una narrativa que conecta cada vez menos con las problemáticas de las mujeres. Lo que pasa es que tiene fuerza mediática y tiene fuerza política, pero no necesariamente recoge las reivindicaciones de muchas mujeres que demandan muchas cosas en el país. Yo por momentos lo que siento en esta ocasión, a mí me parece que no es un día para felicitar, desde luego que no, pero efectivamente es un día en donde de pronto pareciera ser la lucha no de la igualdad, sino de la confrontación de la mujer contra los hombres. O sea, los discursos que vamos a ver mañana en realidad es, ya que estamos en el estadio hablando de las barras, es sálvese quien pueda, ¿eh? Es decir, en el sentido de una violencia exacerbada que me parece que tampoco contribuye a la paz, a la igualdad. Yo también, y con eso termino, sí creo que aunque hay una gran brecha en las cosas que tienen que lograr, hay temas que están realmente hoy muy logrados positivamente. Por ejemplo, participación de las mujeres en la política, mujeres que hoy dirigen empresas, mujeres que hoy tienen roles muy relevantes en el ámbito del periodismo, en el ámbito universitario y muchos temas pendientes. Pero me parece que también en ocasiones hay narrativas que en todo caso no dan a conocer también esto, que es muy importante. Creo que hay avances significativos, hay temas hoy, por ejemplo, de paridades en los congresos. Me parece que en realidad hay avances importantes, hay todavía mucha violencia y yo siento que más rollo ideológico que políticas públicas efectivas para la mujer, es mi punto de vista. Creo que más allá de un tema de confrontación de hombres o de mujeres contra hombres, y todo esto que hablas que sí se ha tenido avances, por supuesto, todavía muy por debajo de lo que haría falta realmente, también es porque hay muchas mujeres que han estado empujándolos. Sí ha habido colectivos, ancestras, ¿no? Mujeres que han estado saliendo para ir alzando la voz. Pero no son hombres las que están en también los colectivos, ¿eh? Comúnmente yo me doy cuenta que realmente las mujeres que han transformado este país en realidad no están en esas marchas, ¿eh? Me parece que es un tema de resonancia ideológica y desde luego hay mujeres que yo me quito el sombrero que han dado batalla pero realmente están trabajando para transformar el país, ¿eh? No están pintando bardas ni salen, me parece que están en otro lado esas mujeres muy muy notables, ¿eh? Y en nuestro país ser mujer, ser a lo mejor adulto mayor, una mujer adulto mayor o ser indígena te va sumando y te va sumando más desventajas, Gabriel. Bueno, lo que pasa es que son los grupos vulnerables y las mujeres son parte de un grupo vulnerable de México. Mira, todos ¿Es los que vulnerable? estamos, O nos han hecho porque hay vulnerables. condiciones a su alrededor exacto, que te vuelven lo han un hecho sector vulnerable. Pero voy a este tema. A ver, la mayoría de los que nos invitan a este programa, así nació, es porque trabajamos en medios de comunicación. Y hoy yo tuve la oportunidad de participar en una reunión editorial de cómo se va a cubrir la marcha el día de mañana. Y mi reflexión es la siguiente, que me parece que va a cuento de lo que estamos discutiendo aquí. Yo creo que, o lo que yo propuse ahí, es que la cobertura de mañana se haga sobre por qué salen esas mujeres a marchar. No si hay o no actos vandálicos, que en todas las marchas, hombres de o todas las mujeres reivindicaciones sociales, las hay con los de Ayotzinapa, las hubo con los ejidatarios, las hubo con los transportistas, las hubo con los universitarios, las ha habido con las mujeres que han reclamado también desaparecidos. Es decir, siempre que hay congregaciones, hay gente irresponsable que utiliza el momento, se encubre en la muchedumbre para actuar de manera regular. Yo creo que hacer la cobertura de la marcha, de la protesta, que es legítima el día de mañana, sobre cuántas cosas rompieron o cuántos grafitis pintaron o cuántas estatuas le pintaron un bigote,
e ignorar en el debate cuáles son las razones que llevan a De miles, fondo. tal vez millones en el país de mujeres a salir a marchar, eso yo creo que es darle la vuelta y querer ignorar las principales razones para desatender las segundas. Ahora, no todas las mujeres que salen a marchar son estrictamente feministas, diría que la mayoría no las son, ¿no? No obstante, salen a marchar. La pregunta entonces es ¿por qué? Ahora, ¿hay una sola agenda? No. De hecho, podría decir que dentro de esas reivindicaciones hay algunas que son hasta contradictorias entre sí. Es decir, mujeres que salen con un tipo de convicciones que chocan ahí mismo, es decir, chocan no quiere decir que se agarran a golpes, sino que no coinciden Sí, ideológicamente, discrepan, Pero porque conviven. en eso es un tema de género. Que algunas de esas puedan ser feministas, otras antifeministas, unas más radicales, otras menos radicales, es parte del fenómeno que se expresa Es mujer. el Día Internacional de la Mujer. Es la diversidad de las mujeres, como hay diversidad en todos lados. Entonces, yo creo que lo sociológicamente rico el día de mañana, lo que vamos a observar, y ojalá la audiencia pueda tomar en un país de tanta violencia, ver el vaso de agua medio lleno, es observar qué es lo que dicen las mujeres y qué las motiva. Las que son madres, las que son solteras, las que tienen una preferencia sexual, las que tienen otra, es decir, las que son católicas, las que no son católicas, las que son de otras religiones. ¿Por qué sí pueden coincidir ese día y por qué deciden todas salir a marchar? Y yo creo que el tema de fondo es por la pregunta inicial que hacías, porque las políticas públicas del gobierno mexicano para atender y resolver las problemáticas que hoy motivan, que son distintas a las mujeres a marchar, no han sido atendidas, más bien desatendidas. Preguntémonos, por ejemplo, en México, ya lo decías, ¿hay en este momento el gobierno de la República puede acreditar políticas firmes para resolver la desigualdad o la falta de oportunidades o la falta de acceso a los derechos que muchas mujeres del país tienen? Yo creo que no. Y en Jalisco, pues tampoco. Pues tampoco, ¿no? Hasta desaparecimos un instituto, creamos otro, le cambiamos el nombre, se regatea. No hay hechos contundentes. No obstante, la población sí responde. Hoy la mayoría de la legislatura del estado de Jalisco está integrada por mujeres. Lamentablemente esa legislatura de mayoría feminista no ha impulsado una agenda feminista en la legislación. Es decir, esta legislatura de mayoría de mujeres no necesariamente ha aprobado, ni siquiera ha discutido reformas importantes para la reivindicación de esos derechos sociales que las mujeres van a reclamaron antes de la pandemia en la marcha y van a reclamar el día de mañana. Ojalá que mañana sea el detonante para tomar todos, mujeres y hombres y mujeres, más conciencia de lo que eso se va a significar o del mensaje que hay detrás de todo eso. Aunque no deja de ser, como muchos actos, un acto de lucimiento, porque muchas ¿Pero de quién? estas diputadas, de las que no han impulsado esta ley, van a salir a marchar con sus pañoletas y Van a tomar foto. y a tomarse la foto y a tomárselas Van a con decir otras. que van con todo. Pero no van a hacer realmente lo que debieron de hacer, no es del 8M, no es el día 8 de marzo. Lo que debieron de hacer desde que fueron electas y que fueron investidas con esta responsabilidad como diputada. Si se fijan, el asunto de lo que habrá mañana en la marcha, la violencia, siempre desvirtúa las demandas legítimas de las mujeres. Lo que hablábamos al principio, la equidad, la igualdad, el alto a la violencia, etcétera. ¿Por qué? Pues por lo que está pasando aquí en esta misma conversación. El 80% del tiempo hemos hablado más de lo que puede pasar mañana en la manifestación, de quiénes son las que marchan y cómo a veces hasta chocan sus demandas de unas con otras, que en el fondo del asunto, que es en lo que realmente, y estoy de acuerdo con lo que planteabas de la cobertura que harán los medios de la UDG, en el fondo del asunto, que es por qué salen a marchar las mujeres el día de mañana, el 8 de marzo. Y más allá de las políticas públicas, no hay políticas públicas ni en este estado enfocadas a avanzar con los temas de las mujeres. En el país, mucho menos, ¿no? O sea, en el país estamos extraviados no solo en sino en un montón de otros asuntos que requieren una agenda urgente. Y pues
Entonces, se queda esto hace rato había una rueda de prensa del secretario de Gobernación que dice que hay 15 grupos radicales de feministas que van a salir mañana a destruir. Eso es lo que salió a decir esta tarde, El presidente de la mañana también hablaba de que ya se tenía... O sea, no están hablando de... nos preocupa que las mujeres mañana van a volver a manifestarse porque no hemos atendido sus demandas. Van a salir a destruir otra vez la ciudad estas, ¿no? Entonces... Oye, se olvidan cómo manchaban ellos cuando eran oposición. Es lo que te iba a decir, el presidente... Bastante mal portados, ¿eh? Pero además, ¿sabes qué, Vania? Yo creo que esta parte que se hace referencia sobre la violencia es justo el enojo y la ira que tenemos todas las mujeres y que es de los únicos espacios, el 8M, que hacemos nuestra la calle. Porque normalmente nos sentimos justo eso, inseguras, ¿no? Respecto a luego cómo esta demanda se junta, Guillermo, con el tema de qué tiene que ver el aborto, por ejemplo, ¿no? Con la ampliación de los derechos de la mujer, pues tiene que ver, fíjate, con datos interesantes que precisamente te digo que salen en este estudio que realiza Jalisco, cómo vamos de ser mujer en Guadalajara, de cómo entre más hijos tiene una mujer, menos remunerada es. Y eso tiene que ver porque muchas de nosotras no visualizamos en su momento, porque no fuimos educadas así, un tema de interrupción de embarazo, ¿no? Entonces ahora ganamos menos por tener más hijos que las que no tienen hijos, por ejemplo. O hablas ¿no? también a lo mejor de la distribución de las labores del hogar. El tema del sistema de cuidados, en donde pues, la responsabilidad normalmente recae sobre el tema de la mujer y nos disminuye un tema de horas Pero comúnmente se les deja en el laborales. abandono, fíjate, se deja ese aborto como el último recurso. Yo no soy partidario de criminalizar, pero sí una atención integral, fíjate, a la mujer, por ejemplo, a la iniciativa que se presentó el viernes pasado para cuidar a la mujer gestante. Me parece que es importante, es decir, atender la pobreza, atender los embarazos de las mujeres, en fin, porque me parece que es irse por la fácil, es la cosa más insolidaria respecto a las mujeres, porque en el fondo nadie se ocupa después de ellas, ¿eh? Es decir, se promueve indiscriminadamente el aborto, se vende, insisto, como un derecho ideológico, como una conquista, y me parece que en todo caso, no se está cuidando a las personas más vulnerables, hombres y mujeres, y por otro lado no se resuelve de fondo el tema. Como bien apuntas, con educación, con el respeto, el derecho a la vida, que también es muy importante. O sea, yo lo que digo es, efectivamente coincido con Gabriel en que se cruzan muchas agendas, pero la que será más mediática sin duda alguna, y la que veremos, eso lo podemos discutir dentro de 8 días, será efectivamente esta agenda. Y que además es al punto al que voy. En un país plural, pues efectivamente cada quien puede salir con su agenda. Pero también efectivamente sería interesante ver sus derechos. y defender, sí, este es un supuesto derecho, pero por ejemplo el derecho a la vida, que sí es un derecho irrestricto, estaría muy interesante ver cómo conviven también, y si vamos a ver mujeres, por ejemplo, clamando por la paz, por la familia, por el derecho a la vida, ojalá, porque también es una expresión genuina de las mujeres, pero me parece que será seguramente las habrá. Y ahí aparecen, las habrá. Sí. En la última marcha las habrá, aunque aparecieron. algunas de pronto dicen que no tienen cabida en ese tema, quizá las más radicales en la cancha que dicen aquí, se impone ese tema del aborto sí o sí, y veremos las pañoletas verdes, en fin, ¿no? Pero... Hay unos estudios interesantes sociológicos en donde se habla precisamente de que cuando hablas de feminismo hay mujeres que no se sienten identificadas cuando son feministas, pero tiene que ver con un asunto ya sociológico en particular. Porque no se reconocen como tal. Porque no se reconocen, sean. no lo empiezan a relacionar con otros temas. Exacto. Incluso también vamos a esperar qué es lo que sigue al día siguiente con el 9M, que es el paro que se espera también al día siguiente, quiénes van a participar, si va a haber paro de labores, si hay que pedir permiso, no hay que pedir permiso, si hay que avisar si por me lo menos van a al dar, jefe, ¿no? si me van a descontar el día, si puedo venir. Creo que son dos temas interesantes y también la intención, volvemos a lo mismo, es hacer notar qué sería un día sin mujeres laboralmente, cómo sería trabajar un día sin la fuerza de las mujeres, sin la inteligencia de las mujeres. Totalmente es un equipo, insisto, no tiene nada que ver hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. Lo que se busca es que sea piso parejo, que haya igualdad de derechos, que se les sean reconocidos los derechos y que además se garanticen esos derechos. No solamente que les digan, sí tienes derecho a ganar lo mismo, pero que se garantice que se gane lo mismo por el mismo trabajo, y que también incluso lo que se hace dentro del hogar. Creo que ese tema también nos daría muchísimo todavía más. Vamos a ver cómo se pone el 9M y también en qué termina finalmente esta marcha con toda una gran cantidad de mujeres que se espera a lo largo del país, en cada estado y en cada capital, que estén participando el día de mañana. Muchas a lo mejor de manera virtual, vamos a estar también ahí atentas y participando y sumándonos, por supuesto, a todas las mujeres que están levantando la voz por todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlos aquí en el estudio con nosotros. Gracias, Gabriel. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Vania. Muy buenas noches y gracias a todos. Gracias a todos. Lucía. Gracias. Bueno, Muchísimas gracias, Poncho. Y muchísimas gracias a usted que nos acompaña otro lunes más. Un gusto tenerlos aquí con nosotros en Plural.